Hola, estás en Historias al Lado, todos los días se publican vídeos nuevos, suscríbete. María siempre había soñado con amor, hijos y calor familiar, pero no todo salió como la joven quería. Estaba dispuesta a creer que llevaba la tristemente célebre corona del celibato y la etiqueta. Lo peor de todo es que María no solo tenía mala suerte en su vida personal. Normalmente era en el trabajo o en la familia. Algunas mujeres se realizan como esposas y madres, otras construyen carreras de éxito. La pobre María no ha tenido éxito en ninguna de las dos cosas. A sus 26 años, aún no ha encontrado a su hombre, a pesar de haber tenido más de una relación, y no ha podido avanzar en su carrera profesional. Quizá no hubiera sido tan malo. Si María hubiera tenido el apoyo de sus padres, que la animaran y apoyaran y la ayudaran con consejos. Pero, por desgracia, la chica era huérfana. María era psicóloga de formación y siempre quiso ayudar a la gente. De hecho, ayudaba a la gente, pero no de la forma en que la estudiante y veía en sus sueños. Ella nunca tuvo la oportunidad de trabajar en su profesión, después de haber probado a sí misma como una camarera en el comercio, e incluso en el periodismo. Escribió notas para el periódico de los niños. María finalmente aceptó un trabajo como enfermera en un albergue para personas sin hogar. Pero no era para nada el trabajo de sus sueños. El trabajo de María consistía en lavar a los sin techo que traían de la calle y proporcionarles ropa de cama y de vestir. Era un trabajo ingrato, verdaderamente negro. Todos los días a María le llegaban a la nariz los olores, la carne sucia y sudorosa. María veía cuerpos cubiertos de moratones morados, verrugas y arañazos. En invierno, tenía que ver miembros congelados. Los sin techo no solían apreciar el trabajo de María y otros asistentes. Muchos vagabundos llegaban al refugio agresivos y borrachos, con lenguaje soez. María no soportaba el mate. Hacían mucho ruido y destrozaban la lavandería oficial. Durante todo un turno María estaba herida en el corazón, pero se callaba y era educada, con todos sus compañeros de trabajo, desde la señora de la limpieza de la tía Adriana y Miranda, la cocinera, hasta los supervisores del albergue, mordiéndose el labio, María se limitaba a hacer su trabajo. Después de trabajar su turno, paraba en la tienda de camino a casa. La joven siempre compraba más o menos lo mismo: queso, una botella de kéfir, pan blanco, algo de comida enlatada. María sabía cocinar, pero no le gustaba. Solo cenaba espadín y salsa automática. A menudo suspiraba y pensaba que quizá realmente estaba incompleta. Ni siquiera la Navidad trajo cambios alegres. Celebró la fiesta sola, permitiéndose una copa de champán. Pero mientras lo celebraba bebía champán y luego lloraba contra la almohada hasta quedarse dormida. Mi corazón estaba desgarrado. ¿Por qué? ¿Por qué estaba sola? Sí, mis colegas tienen razón, estoy incompleta, incompleta. Al despertarse el primer día del año nuevo, María recordó cómo había llorado el día anterior, se secó los ojos inflamados y decidió simplemente vivir. Vivir como se vive. Echar de mi cabeza todos los sueños vacíos. Cuando muera, entonces descansaré. Y que me entierren a costa del municipio. Después de todo, estoy haciendo una buena obra, cuidando de los sin techo. Debería haber ido a mi turno. María se aseó, desayunó y salió de casa. Era muy conveniente que el albergue estuviera a poca distancia de su casa. Caía nieve húmeda, que se convertía en barro en la acera. El tiempo no era nada de año nuevo. Algo negro llamó la atención de María. Cuando se detuvo, se dio cuenta de que la chaqueta la llevaba un hombre tumbado boca abajo en la acera. Los transeúntes pasaban deprisa, como si no se hubieran dado cuenta de los cuerpos inmóviles al borde de la carretera. María se quedó mirando al hombre durante casi un minuto. Tenemos que ayudar, se dijo. La chica se puso en cuclillas y empezó a apuntalar al hombre. Hola, ciudadano, ¿estás vivo? El hombre no respondió. No sin dificultad, María lo puso boca arriba. El hombre respiraba.
No parecía tener más de 35 años. María pensó en lo guapo que era. ¡Qué tontería! La joven se apartó. Debería haber pensado en cómo ayudar al hombre, no en la belleza de su rostro. Ciudadanos, ayuda. María se puso en pie, gritando, con la esperanza de atraer la atención de los transeúntes. Pero la gente pasaba deprisa, sin volverse siquiera. No lo hicieron. Algunos miraban a María y al hombre tendido con burla. Decían, qué idiota, sin saber qué hacer, aferrándose a un vagabundo moribundo. Gente. ¿Qué les pasa a ustedes?, pensó María. Solo nosotros, los inferiores, nos preocupamos por la vida del prójimo. La gente inteligente, con éxito, con logros, solo piensa en comer más bocadillos y menos estrés en el trabajo. Un nuevo pensamiento vino a la mente de María, no sin que antes la investigación filosófica sacara ahora a la chica de sí misma. Intentó levantar al hombre. No fue fácil. El hombre pesaba mucho. Ayuda, emprendió María. Otro intento heroico de llamar la atención de la gente. En vano. Muy bien, vete al infierno. Regañada, se dijo a sí misma. Puedo arreglármela sola. María arrastró al hombre como si fuera un saco. ¿A dónde estaba arrastrando realmente a este pobre hombre? Habría sido más lógico llamar a una ambulancia. María estaba completamente confusa. El hombre, mientras tanto, empezaba a recobrar el sentido. ¿Dónde estoy? Estás fuera, le dijo María. La respuesta obvia, ¿dónde vives? ¿Dónde están tus seres queridos? ¿Puedes llamarlos? Tú, llama a una ambulancia. El hombre hizo un intento de ponerse en pie, pero el pobre fracasó. Déjame en paz, niña. Pero, ¿cómo voy a dejarte? ¿Quieres congelarte en la calle? Este parece ser mi destino. Con dificultad dijo el hombre. ¿Necesita una ambulancia? María repitió la pregunta. ¿Para qué? El hombre soltó una carcajada amarga. Entonces el pobre hombre tosió. Pronto volaré yo también, para poder congelarme un poco más. ¿No tienes casa?, preguntó María. No tengo nada, salvo la ropa que llevo puesta, lo he perdido todo. ¿Así que eres un vagabundo? Eso es quedarse corto. El hombre volvió a sonreír amargamente. Nuestro cliente, comentó María para sus adentros. Sube. No te dejaré morir. Ahora sabía exactamente qué hacer. Arrastró al hombre hacia el refugio. Déjeme en paz, insistió. ¿Para qué me quieres? ¿Quieres callarte de una vez? María se enfadó. 10 minutos después, la chica llamó al timbre del refugio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El somnoliento guardia de seguridad Peter se asomó. Te han recogido en la calle, dijo María. El hombre estaba congelado junto con su tío. Peter y María arrastraron al hombre a la sala de emergencias por el pasillo. Ya establecido el personal en silencio, cocinar, enfermera, los médicos. Lo que María, niña, se ha encontrado un novio, bromeó groseramente con Sergio Adriana, señalando con la cabeza al hombre en una chaqueta negro. ¿Qué novio? Se congeló en la calle, respondió seriamente María. La broma de la limpiadora caló hondo. Pronto toda la planta discutía que Cenicienta solo se había encontrado un príncipe. A este habría que lavarlo bien y afeitarle el sobaco. La cocinera Miranda, que se consideraba una gran humorista, estaba observando. María estaba dolida hasta las lágrimas por haber salvado a un hombre y sus colegas bromeaban sobre su desgracia, la falta de un hombre de la familia. Nunca te rías de un dolor que tú mismo no has experimentado. Recordó María, la sabiduría de las redes sociales. Sí, a veces también puedes encontrarte con pensamientos inteligentes en Internet. En urgencias. El médico de Max, con el ceño fruncido, miró al recién llegado. ¿De dónde ha salido? Lo recogí en la calle. Se estaba congelando, explicó María.
Max canturreó, como si no tuviéramos suficientes indigentes propios. El nombre, quiero decir que su barrio tiene a Kevin. Apenas dijo. El hombre. Me llamo Kevin. Yo soy María. La joven se presentó por alguna razón. Max, el CS. María, no estás en un sitio de citas. Y tú, Kevin, desvístete. ¿Hasta los calzoncillos? Aclaró el hombre. Quítate también los calzoncillos. Tengo que examinarte. Doctor, ¿por qué no me suelta y sigo mi camino? ¿Por qué molestarse con un hombre condenado? ¿Qué clase de charla es esa? El doctor está indignado. ¿Qué? Te he arrastrado hasta aquí para nada. Te digo que te desvistas. Kevin, claramente avergonzado, se desnudó lentamente. Max examinó cuidadosamente al paciente desde todos los ángulos y sonrió satisfecho. Así que congelación. No, solo tienes frío. Así que puedo caminar hacia los 4 lados todavía sin apenas mover la lengua, preguntó Kevin. Ni hablar. Se resintió el médico. Vístete. María te acompañará a la sala común. Vámonos. Dijo la chica, cogiendo a Kevin bajo el brazo. Mientras caminaban por el pasillo le seguían las voces de las enfermeras. Mirad, nuestra Cenicienta y su prometido van pisando a intentar hablar con María. La chica llevó a Kevin a una habitación donde había 2 camas feroces en las que dormían indigentes. También había sitio para Kevin. María le dio a Kevin pijamas y sábanas limpias. Kevin se tumbó en la litera. Tienes razón, María, dijo, antes de morir, al menos dormí bien. Cuando vagaba por las calles, no dormía nada. ¿Pasaba mucho tiempo en la calle? Preguntó María. 1 mes, contestó Kevin. María se horrorizó. Estadísticamente, los sin techo viven una media de 3 años, dijo Kevin. Así que me quedaba mucho tiempo de vida. Kevin se echó a reír. Mala es la risa. Estrictamente dijo María. Descansa un poco. Se marchó. Casi todo el día mis colegas discutieron sobre María y Kevin le llamaron Cenicienta y el príncipe. Lo dijo el más sarcástico de todos. Nuestra María no tuvo suerte con su prometido. Así que encontró a un vagabundo en la calle y lo llevó al orfanato. Debería haber hecho las cosas de otra manera. En su mente, la niña estaba indignada. Intentó ignorar el parloteo airado de sus compañeros, pero, a decir verdad, pensaba en Kevin. Hacía poco que se había quedado sin hogar. Me pregunto cómo ha acabado en la calle. No es que fuera un alcohólico que echaba de menos su apartamento. Y por la forma en que Kevin se resistió a su rescate, por alguna razón no quiere vivir. Se preguntó María. Por último, Kevin daba la impresión de ser un hombre interesante e inteligente. No parecía el típico interno de un centro de acogida. A mitad de su turno María fue a ver cómo estaba. Kevin ya estaba despierto. Estaba sentado en su litera, con mucho mejor aspecto que por la mañana. Hola, María. Te he visto hoy. Intento ser estricta, respondió la joven. Aún así me gustaría saludarte, mi Salvador. ¿Cómo te encuentras?, preguntó María. Gracias, estoy muy bien. Te traeré algo de comer. María fue a la cocina. Tomaré una ración para el paciente recién ingresado. Tratando de parecer indiferente, dijo la joven cocinera Miranda. Probablemente por su seña no dejó de bromear Miranda. María se encogió de hombros con el ceño fruncido mientras cogía la bandeja en la que había un tazón de gachas de trigo sarraceno, un plato de ensalada, un vaso de té y un bocadillo con mantequilla. Con la bandeja, María volvió junto a Kevin. Kevin tomó agradecido las bandejas, empezó a comer devolviendo las bandejas, los platos, las chicas. Kevin dio las gracias de corazón a la ordenanza una vez más y dijo: sabes, he comido en los mejores restaurantes, pero nunca he comido tan bien y con tantas ganas como hoy. Es una ración estándar con austeridad escrita, dijo María.
¿Ahora comerás así todos los días? Me alegraría. Especialmente que me trajeras comida, María, sonrió Kevin. Te he traído comida como excepción, dijo la enfermera. Irás andando a la cantina. ¿Qué dices, María? Sin dejar de sonreír, Kevin contestó. No necesito el privilegio. Adiós. Intenta dormir un poco más, dijo la chica, con un pequeño cambio en su severidad. Sinceramente, no sé cómo agradecértelo, dijo Kevin. Déjame que te haga una adivinanza. Y antes de que María pudiera negarse, Kevin soltó un arquero a la caza, disparó a la gacela. La flecha atravesó la pata de la gacela y salió por la oreja. ¿Cómo es posible? No me tortures con tus cuentos. María se enfadó y salió de la habitación. Por la noche, en casa, comió albóndigas calentadas en el microondas. La joven se sorprendió pensando en Kevin. Un hombre interesante, admitió. ¿Cómo sabía el acertijo del arquero y la gacela? María también lo sabía. A la chica le interesaban poco la literatura y la historia. Este acertijo se lo dio a sus súbditos el sultán turco Hüseyin Bocanegra. Solo el gran poeta y pensador Alice Chenaboy fue capaz de resolver el acertijo. La pista era sencilla. La gacela se convirtió en un pie de la oreja cuando el arquero lanzó una flecha. Así que resultó que la flecha atravesó la pata, atravesó la oreja. Semejante acertijo solo puede saberlo un hombre muy inteligente, concluyó María. Me pregunto cómo habrá acabado Kevin en la calle. Debemos preguntárselo. María aún dudaba en admitir que Kevin le resultaba interesante como hombre. Estaba demasiado acostumbrada a sentarse en una relación y a tener el aspecto de un vagabundo al que recoges en la calle y arrastras a un albergue. ¿Qué podía ser más ridículo y vergonzoso? María se fue a la cama y soñó con Kevin, que paseaba por la orilla del mar con él, recogiendo hermosos guijarros y conchas marinas. Y luego Kevin y María van a un restaurante, pero por alguna razón comen gachas de trigo sarraceno con ensalada exactamente iguales a las que ella le ha traído esta mañana en una bandeja. María estaba en el trabajo. Así que Miranda y Adriana se abalanzaron sobre la joven. Echaba de menos a su príncipe. ¿Está el novio en la tienda? Eso, dijo el guardia Peter. Había un taller de pegado de cajas en el orfanato. Intentaron que los sin techo trabajaran pegando cajas. Se les pagaba un pequeño salario como pupilos del albergue. El trabajo era puramente voluntario. Normalmente se tardaba mucho en convencer a un vagabundo de ayer para que pegara cajas. ¿Por qué ibas a hacerlo si el refugio ya te daba de comer gratis? Y no puedes gastarte el dinero que ganas en vodka. Pero Kevin sabe cómo sorprender. En lugar de descansar sobre su costado durante al menos 3 días. Después de un mes de vagar por la vida, fue directo a la tienda. En mitad del día, María se asomó con algún pretexto. Kevin estaba trabajando. Pero cuando vio al dependiente, apartó inmediatamente la vista de la caja que estaba descargando. Sonrió amistosamente. Hola, María. Creía que no venías a verme, pero tengo que verte. Preguntó María, como si no se hubiera dado cuenta de la agudeza de la pregunta de la enfermera. Kevin preguntó: bueno, ¿has resuelto mi acertijo sobre los arqueros y la gacela? Muy sencillo, sin sonreír, dijo María. La gacela levantó la pata para rascarse la oreja. Y así resultó que la flecha, al atravesarle la pierna, le entró por la oreja. ¡Bravo!, aplaudió Kevin, como un niño pequeño. Por cierto, María se dio cuenta. Sé quién es Alice Chenaboy. ¿No te parece un poeta maravilloso?, preguntó Kevin. Maravilloso. María estuvo de acuerdo y salió. Pero, ¿cómo está el novio de la risa?, preguntó María Adriana, la friegaplatos. María solo movió el hombro, como para ahuyentar una mosca molesta. En casa de su mujer con una ensalada ligera y un par de salchichas. María volvió a preguntarse por Kevin. ¿Estoy siendo demasiado dura con él? No es que me haya hecho nada.
Quiere que seamos amigos. Claro que quiere, yo fui quien lo salvó. Por eso se acerca a mí. Supongo que estoy enojada con Kevin porque nos bautizaron como novios. Esto es una tontería. María decidió firmemente que haría algo bonito por Kevin. Con ese pensamiento en mente, la joven se fue a la cama y por la mañana se levantó y se aseó. Cogió un volumen de poemas de Alice Chenaboy de la estantería y lo escondió en el bolso. Luego se puso a trabajar. María fue recibida con la habitual charla sobre Cenicienta y el príncipe, los novios. La chica solo sonrió débilmente en respuesta. Sin avergonzarse, se dirigió a la tienda donde trabajaba Kevin. Oh, María. Kevin se alegró mucho de ver a la enfermera. Hola. María sonrió. ¿Estáis todos trabajando? Sí, contestó Kevin. Gracias a vosotros he tomado una decisión importante. ¿Y cuál es? ¿Qué voy a vivir?, dijo Kevin. Recuerda que te dije que ojalá me hubieras dejado en la calle. Ahora ya no lo creo. Se han despertado en mí las ganas de vivir. Me alegra mucho oír eso, sonrió María. Y a ti, por cierto, no te hace mucha falta pegar estas cajas. Tú también tienes que descansar. ¿Y qué debo hacer durante mi descanso?, preguntó Kevin. Túmbate de lado. Sinceramente, podría leer un libro. Pero en el orfanato no tenéis biblioteca. Miré directamente al agua y María volvió a sonreír. Sacó de su bolso un volumen de Alice Chenaboy y se lo entregó a Kevin. ¿Es para ti? Léelo cuando quieras. Vaya, se regocijó Kevin. Eso es lo que necesitas. El hombre cogió el tomo y, sin abrir el libro, citó a sus dos sobrias gacelas suavemente dormidas. ¿Preferiría dejarlas retosar en el jardín? María se emocionó. Este es uno de mis poemas favoritos. Gracias por esta colección de poemas, agradeció Kevin. Leeré Maitre Naboy antes de irme a la cama. Mientras tanto, con tu permiso, seguiré pegando cajas. Pronto necesitaré el dinero. Así comenzó la amistad de María y Kevin. Todas las mañanas, cuando llegaba al trabajo, iba al taller, donde Kevin pegaba cajas diligentemente. A la enfermera no le importaba que Adriana, Miranda y los demás compañeros de trabajo estuvieran rascándose la lengua, charlando sobre los novios. Kevin y María intercambiaron bromas, contándose lo que habían visto en sueños. A la hora de cenar, comieron rápidamente sus gachas. Kevin leyó un poema a María, y luego la enfermera y su pupila comentaron la lectura de Kevin. ¡Qué hombre más simpático!, pensó María. Se confesó a sí misma que hacía mucho tiempo que no tenía una relación tan placentera como con Kevin. ¡Qué vagabundo tan inusual! ¿Qué se puede decir? Ninguno de los muchos ex de María era un conversador tan hábil, tan ingenioso, atento y cortés. María incluso dejó de enfadarse por los chistes groseros de sus colegas sobre Cenicienta y la golfa de los novios. ¿No sería estupendo tener un novio tan maravilloso?, de alguna manera se dijo la chica. Sin embargo, Kevin seguía siendo un misterio para María. No sabía lo más importante, cómo había acabado Kevin en la calle. ¿Había tenido familia alguna vez? ¿Por qué no había pedido ayuda a sus seres queridos cuando se quedó sin techo? ¿A quién le importa? Lo importante es que es un hombre bueno y amable. A veces María se deja llevar por sueños muy atrevidos. Kevin gana mucho dinero en la tienda, recupera su pasaporte y entonces ella se lo lleva a vivir a su apartamento. Se casarán. Un año después tendrán un bebé. A tener una cita con un hombre. Realmente soy una congelada. Pero cuando María volvió a casa, con la resolución algo debilitada, y las sombras de aquellas margaritas, como de costumbre, María comió una ensalada ligera. Era hora de irse a la cama, y aún no había decidido si salir con Kevin. Sería mejor por la mañana si mañana despertaba y lo decidía. María se fue a la cama sin poner la alarma del móvil. Se despertó a las 11. Faltaba una hora para la cita de Kevin.
¿Y qué es una hora para una chica moderna? Una hora puede no ser suficiente para prepararse para una cita. No tendré prisa, decidió la joven. Si Kevin quiere, me esperará. Se duchó, desayunó, tomó el té, se maquilló y finalmente salió de casa. Eran 15 minutos andando hasta el parque. Cuando María se acercó al parque, ya era la 1:30. Probablemente Kevin no me esperó, pensó la enfermera. No se quedaría fuera en el frío durante media hora. Pero, para sorpresa de María, Kevin estaba en la entrada del parque, sonriendo. El hombre llevaba un ramo de brillantes rosas moradas. María, me alegro de verte. La chica sintió remordimientos. Así que llevas hora y media esperándome. Kevin estaba helado. Caminó en círculo a paso ligero y no se congeló ni un poco. Sigue igual, respondió Kevin con una sonrisa. Un hombre de verdad, pensó la chica. Estas rosas son para ti, María. La joven aceptó agradecida las flores. Pero no nos quedemos más tiempo en el frío, dijo Kevin. Vayamos rápido a un café. Había una acogedora cafetería en el parque. Kevin y María cogieron una mesa junto a la ventana. El hombre pidió 2 tazas de aromático café con leche. Para María una conversación sobre poesía, sobre flores, sobre películas interesantes. Qué maravillosa conversadora se admiraba María para sus adentros. En silencio, Kevin desvió la conversación hacia la propia María. La joven se dejó llevar tanto que le contó toda su vida, cómo creció en un orfanato, cómo se interesó por la literatura oriental, cómo intentó entablar relaciones con hombres y al final se quedó sola. Kevin era más delicado que un psicólogo. Este vago de ayer quería hablar y hablar y hablar. Parece cansado, ¿verdad?, comentó Kevin. Deja que te acompañe a la entrada. Me despedí de Kevin y, al cruzar el umbral de mi apartamento, María se dio cuenta de repente de que no le había preguntado nada. No fue muy amable por su parte. Aún no sé cómo acabó en la calle. Al día siguiente, en el trabajo, todo eran habladurías sobre el hecho de que nuestra Cenicienta anduviera por ahí en una cita con un vagabundo. Miranda hizo lo que pudo, ante lo cual Kevin invitó a María a quedar. El parloteo de los colegas, por supuesto, perjudicó a la enfermera. Pero una protesta surgía en la joven. ¿No tengo derecho a tener una cita con un hombre? María guardó silencio, pero miró desafiante con un reto. ¿Y qué? ¿Qué es un pupilo de nuestro orfanato?, admitió para sí María, suave y galante. La de ayer fue probablemente la mejor cita que había tenido nunca. Y eso que la joven tenía mucha experiencia. Todos sus hombres eran príncipes o princesas a los que había que desempolvar si se quería hacerles daño. Kevin no era un príncipe, sino un noble caballero. No se avergonzaba de nadie. María se dirigió al taller. Sabía que allí se encontraba el trabajador Kevin. Efectivamente, el hombre estaba en el taller pegando cajas. Hola, dijo María alegremente. Hola, María. Respondió Kevin en un santiamén. He pegado todo lo de mi caja. Sí, me gusta trabajar con las manos, sonrió el hombre. Además, necesito el dinero. ¿Para qué?, preguntó María, también con una sonrisa. Para llevar a una señora simpática a un café. Kevin miró entonces a María. Me verás fuera de tu horario de trabajo, si insistes. Respondió María. Me alegro. María fue tan valiente que envió a Kevin un beso al aire antes de salir de la tienda. Durante 2 semanas, el personal del albergue habló de la relación entre Kevin y María. Incluso los sin techo participaron en la discusión. Los internos del refugio, que miraban a Kevin y María con curiosidad morbosa o con sorna. Pero a la enfermera le daba igual. Honestamente admitió para sí misma que me gusta este hombre. Y decidió nuestra próxima cita. Me aseguraré de preguntarle a Kevin con todo detalle quién es y de dónde viene. Pasaron 2 semanas. Kevin recibió el dinero de las cajas e invitó a la chica a tomar un café.
María estaba contenta, incluso feliz. Esta vez se presentó en la puerta del parque sin llegar tarde. Kevin la esperaba con un ramo de rosas moradas. ¿Qué rosas admiraba la joven? De alguna manera, Kevin adivinó que las rosas moradas eran mis flores favoritas. ¿Intuición? Kevin sonrió. Los hombres también la tienen. Demos un paseo por el parque. Y caminemos por el parque oliendo a primavera. La nieve suelta y oscura se estaba derritiendo en los árboles. Los pájaros desnudos se habían posado turquesas y el cielo brillaba. El aire estaba lleno de un frescor maravilloso. Rara vez salgo al parque, confesó María. A pesar de que está a unos pasos de mi casa. Gracias, Kevin. El hombre sonrió. Ahora vamos a la cafetería. Se sentaron en la misma mesa junto a la ventana. Kevin pidió café y pasteles. Lo siento, es todo lo que puedo ofrecerte. Por desgracia, en la tienda no pagan mucho. Por cierto, Kevin, preguntó María. ¿Cuánto tiempo piensas trabajar para nosotros? Llevó a su casa. María y Kevin tomaron el ascensor y entraron en el apartamento. Rosa, quitándose la chaqueta, dijo la chica con una sonrisa. Qué acogedora y bonita es tu casa, valoró Kevin, mirando las reproducciones de cuadros clásicos que había en las paredes. Recorrió la cocina y se sentó a la mesa. María sirvió té a su invitado y abrió ella misma la nevera. ¡Ay, cómo soplan los vientos en mi nevera! Sacudió la cabeza. No pensé que te traería a casa. No pasa nada. Kevin sonrió. Ya sabes lo que haremos, dijo María. Te daré mi tarjeta bancaria y tú irás a la tienda. Yo te escribiré la lista de la compra, no hace falta que lo hagas tú. Kevin se resistió con decisión. No aceptó objeciones. Alegremente, María se echó a reír. Cogió un bolígrafo y una hoja de papel, y en un santiamén esbozó la lista de la compra. Pan, salami, mayonesa, huevos, vino. Kevin miró a María. ¿Vino, eres abstemio?, preguntó María con una sonrisa. En realidad, puedo tomar un vaso, pero créeme, no soy bebedora, y puedo tomar un buen vaso de vino. Y tampoco soy uno de esos borrachos. Brillante, dijo María. Así que vaya mi caballero a la tienda. Caballero con sentimiento, repitió Kevin. Sí, mi bella dama. El hombre fue rápidamente a la tienda y trajo comestibles. María sirvió vino en copas. ¿Por qué brindamos? Por ti, mi querida María, me salvaste la vida. Tengo una deuda de gratitud contigo. María y Kevin chocaron sus copas y bebieron la mitad cada uno. Luego María empezó a preparar la cena. Cortó más bocadillos de sal y queso e invitó a Kevin a la mesa. Un festín de dioses. Se maravilló el hombre. ¿Mejor que en los restaurantes?, preguntó María juguetonamente. Mejor. ¿Has dicho que en tu vida anterior solías comer en restaurantes? Me pregunto qué clase de príncipe saudí eras, el hijo de un millonario, un turbio oligarca. Y María, a la que el vino había afectado rápidamente, se echó a reír. Le brillaban los ojos. Todo es mucho más prosaico y al mismo tiempo más aterrador, bromeó Kevin. Y sin embargo, preguntó María, háblame de ti. Puedo decirte una cosa, respondió el hombre. Ahora estoy en compañía de una chica guapa y amable y soy bastante feliz. Tengo una nueva vida que empezar. Espero que usted desempeñe un papel importante en ella. No hablas nada de tu pasado. Te lo contaré todo a su debido tiempo. Te lo prometo. ¿Y ahora? Ahora Kevin se acercó a María y la abrazó suavemente. La joven no se apartó. María, susurró Kevin, te quiero. Y entonces la chica fue la primera en posar sus labios sobre los de Kevin. Fue un beso dulce, largo y prolongado. Fue el destino quien te envió a mí, dijo suavemente Kevin. Cuando María por fin se separó de sus labios y escondió la cara contra su pecho. Aún no puedo contarte mucho sobre mí.
Pero con el tiempo, cuando me recupere y empiece una nueva vida, lo sabrás todo. Sí, sí, respondió María en el mismo susurro. No digas nada todavía. Esperaré lo que haga falta. Kevin cogió a la niña en brazos y la llevó a la habitación, donde la colocó en la cama. Fue increíblemente delicado con María. La chica pensó que nunca había tenido un hombre mejor. Por la mañana se despertó feliz y sola en la cama. Kevin. María estaba incluso asustada de que su amante se hubiera ido. Sí, mi bella dama y Kevin entraron en el dormitorio, llevando 2 platos. Aquí viene el desayuno, mi señora. ¡Qué dulce es eso!, exclamó María. Me lo he pasado muy bien contigo, admitió la chica. En el desayuno eres tan gentil y amable. Y yo me lo he pasado muy bien contigo, dijo Kevin. Pero es hora de ir a trabajar, dijo María. De repente se dio cuenta. Yo también tengo que pegar mis cajas, sonrió Kevin. Se presentaron en el refugio juntos como una pareja. Los recibió, riendo, y el personal. ¿Ahora sí que sois los novios?, preguntó Miranda. Kevin sonrió, se encogió de hombros y se fue al taller. Y María levantó la vista con un desafío. ¿Por qué no? Miranda dio una palmada burlona. Enhorabuena, enhorabuena. Pronto todo el albergue, el personal y las salas hablaban de la joven enfermera con la que María se acostaba. Y Kevin y María se vieron más de una vez. Con cada sueldo Kevin le hacía a María un modesto regalo de flores, algún anillo no muy caro o una baratija modesta. María llevaba a Kevin a su casa, le daba buenas comidas, vino y se levantaba con él por la mañana. Aceptó que Kevin no dijera nada sobre su pasado. Lo importante era que en el presente estaba con ella. La dura Adriana reprendió a María. No te cansas de conformarte con los hombres. Llegaste al punto de acostarte con un vagabundo del albergue. Recogiste a un vagabundo en la calle, no puedes decir nada. Tu Kevin jugará contigo como con una cadena dorada y te tirará al suelo y te pisoteará una vez más. Kevin no es como el resto de nosotros. María se opuso. ¿Cómo lo sabes? No lo sé. Me siento la que no conoces. No soy una cadena de oro, sino una de oro. Pensó María para sí misma. Y sin embargo, las semillas de la duda brotaron en el alma de la joven. María tenía mucho miedo de perder a Kevin. Y si es verdad, pensó. Kevin jugaría conmigo mientras estuviera en el refugio, y luego no me acogería en su nueva vida. Otra vez me dejaría en el comedero roto. Un día María estaba ayudando a Adriana con los platos, como siempre. Adriana estaba fregando los suelos de la cocina y había un guardia de seguridad, Peter, que entró a tomar una taza de té. Kevin María apareció en la puerta. Kevin no sonreía. A María le dio un vuelco el corazón. Presintió algo desagradable. Sí, María, dijo Kevin. Hoy me han devuelto el pasaporte y he ganado suficiente dinero para alquilar mi esquina. Y María cerró de golpe. Me voy del orfanato, tengo que construir mi vida. Sí, tristemente, suspiró María. No puedes quedarte en el orfanato para siempre. Me voy hoy, dijo Kevin. No te preocupes, no te olvidaré. Te creo, dijo María en voz baja, sin avergonzarse de Adriana y Peter. Kevin abrazó a María y la besó cariñosamente. Adiós. No me olvides, susurró María. Kevin miró una vez más a su amada, se dio la vuelta y salió. María no pudo soportarlo y sollozó. ¿Y bien?, preguntó Miranda con una sonrisa pícara. Tu Kevin te pilló, te dejó y te abandonó. Seguramente tú y él estabais en el caso. Y eso no es asunto tuyo, dijo María con enfado. Así que lo hiciste. Adriana suspiró y se fue a ocuparse de sus asuntos. De alguna manera María trabajó en su turno. La joven se sentía mal en el fondo. María no quería estar de acuerdo con sus colegas del orfanato, pero pensamientos ansiosos atacaron a la chica. Kevin se despidió de ella con frialdad.
Ni siquiera miró hacia atrás cuando salió de la cocina. Y yo salí volando como un loro. Las palabras burlonas de Adriana daban vueltas en mi cabeza. María volvía a casa al atardecer, hacía tiempo que era primavera. Pero hoy caía nieve espesa del cielo gris oscuro, que se derretía sin llegar al suelo. El mundo parecía espinoso e incómodo. Me daban ganas de llorar. ¿Quién era Kevin, después de todo? Seguía siendo un hermoso desconocido. De hecho, el príncipe al que había rescatado de la congelación una mañana de invierno. Kevin se marchó sin decirle nada sobre sí mismo, quiénes son sus seres queridos, viven sus padres. O tal vez tiene mujer e hijos, olvidando alguna que otra aventura amorfa con una ingenua enfermera. Soy un tonto. Tonto, tonto, repetía María en su mente mientras se acercaba a la entrada de su casa. Subiendo al apartamento, nacida de ratones, se dirigió a la cocina. No había apetito. Pero María se calentó unos espaguetis con pasta de tomate. Cogió un tenedor y estaba a punto de comer cuando el espeso olor del plato llenó definitivamente todo el universo. Era como si hubiera penetrado no solo en su nariz, sino también en sus poros. Era una sensación terrible. María se lanzó como una pantera y tiró la comida al cubo de la basura, luego corrió al baño y vomitó. ¿Qué me pasa? ¿Por qué de repente? Tuvo un repentino antojo de setas en escabeche. ¿Y eso qué significa? ¿Acaso yo, María, ni siquiera me atrevía a pensar en ello? Pero, a pesar de lo tarde que era y del cansancio, se vistió, se dirigió a la farmacia y compró una prueba de embarazo. La prueba mostró 2 líneas rosas claras. Dios mío, estoy embarazada. Embarazada. Quedarse embarazada de un vagabundo recogido en la calle que, después de ganar dinero para cajas de sopa de pescado, se había ido a construir su vida. ¿Qué puede ser más ridículo? El destino se rió de María. Voy a abortar. Pensó desesperada, pero al momento siguiente se decidió claramente. No. No, no, no. Pasara lo que pasara, María creía en Kevin. Creía que volvería a por ella. ¿Pero había alguna razón para creer eso? No arruiné a nuestro bebé. La maternidad es una alegría. Puede que no vuelva a quedarme embarazada en mi vida. Tengo que quedarme con el bebé. Si Kevin vuelve, tendremos una familia completa. Tonto. No es asunto tuyo. La joven trató de ser fuerte, pero su corazón se rompía de dolor. Se preguntaba cómo podía ser. ¿Realmente Kevin no volvería? ¿Realmente tendría que criar sola a mi hijo? Kevin ni siquiera había anotado mi número de teléfono. Los días se alargaban como un sueño. María iba a trabajar, soportando burlas y cada vez más seguridades de que, efectivamente, había resultado ser una tontería. Kevin, que parecía tan buen hombre suave y solo se aprovechaba de María, regalaba flores y hablaba de Alice Chenaboy y de comedias románticas hechas para la eternidad. Pero por lo demás resultó ser igual que todos los machos de la simiente. Habían pasado 3 meses y a María ya se le notaba la barriga. Esto daba nuevo forraje para las ocurrencias de la tía Adriana. Y hasta Pedro estaba acurrucado. ¿Vas a criar al bebé tú sola? ¿O vas a conseguir un nuevo vago? Era el momento de tomarse una baja maternal de pena por vergüenza, casi llorando bajo las miradas espinosas de los colegas. María se dirigió al despacho del jefe y llamó a la puerta. Adelante. María abrió tímidamente la puerta y entró en el despacho. El jefe estaba sentado inclinado sobre unos papeles. Roberto. Sí, María, tengo que hablar contigo sobre lo que ha entrado María. Quiero coger la baja por maternidad. El supervisor dirigió a María una mirada apreciativa. En ese momento la mente de María iba a toda velocidad. Daré a luz a un niño sano, le pondré un nombre bonito y llamaré a mi hijo, no me vengaré de su padre. Al menos le estaré agradecida a Kevin por haberme hecho madre. Seré la madre más feliz del mundo criando a un hermoso hijo o hija de un digno miembro de la sociedad.
repitió el alcaide. Claro que necesitas la baja por maternidad. ¿Qué opina tu prometido? ¿Tu prometido? Mi prometido. Pronunció María en sílabas quemadas esta vez de indignación. Pero tu prometido Robert, ¿me tomas el pelo? Ardiente como una cerilla, María. Pero normalmente severa y fría. Robert no se ofendió por la insolencia. Se limitó a sonreír, descolgó el teléfono y dijo: Kevin, adelante. Kevin. María no entendía. Se oyeron pasos. La puerta se abrió y un sonriente Kevin con una rosa morada entró en el despacho. Hola, Robert. María, estas son para ti. Kevin tendió las flores a la joven. Pero María, en lugar de aceptar el ramo, se echó a llorar. ¿Dónde has estado los últimos 3 meses? Me dejaste embarazada. Lo sé, cariño. Tenemos mucho de qué hablar. No volveré a dejarte. María, sollozando, se acurrucó en el pecho de Kevin. Este tomó suavemente a la joven por el codo y la condujo fuera del despacho. Adriana, al ver a María con Kevin, y Peter amablemente. En esencia, el hombre aplaudió. Kevin y María caminaron por el piso delante del personal y los pupilos del refugio. Todos miraron en la estela del amor. ¿A dónde vamos? Enjugándose los ojos, preguntó María. Vamos al mejor restaurante de la ciudad, respondió Kevin. Claro que allí la comida no es tan buena como la tuya, pero te debo un capricho. ¿Cómo es eso? Aún no he terminado mi jornada de trabajo. Ojeé a María. No te preocupes, lo he arreglado todo con Robert. Considera que tu baja por maternidad ya ha empezado. Kevin, ¿dónde has estado todo este tiempo? Hablaremos de ello, igual que hablaremos de cómo llamar a nuestro bebé. En la puerta del orfanato, Kevin y María tenían un coche lujoso esperando. Por favor, bella dama. Kevin hizo una galante reverencia y abrió la puerta del coche delante de María. Él mismo se sentó al volante, atónito, y la chica aún no podía creer lo que estaba ocurriendo. ¿A dónde me llevas? Kevin está eligiendo el restaurante donde vamos a celebrar nuestra boda. María se quedó boquiabierta, como en aquel cuento de hadas. Media hora más tarde, Kevin aparcó delante de un restaurante de lujo. ¿Vamos por aquí?, preguntó María. Había oído hablar de él en el restaurante, pero nunca había soñado con ir allí. Sí, mi bella dama, respondió Kevin. Fue el primero en salir del coche y le abrió la puerta a María. Kevin condujo a la joven al interior del restaurante Whiskies. Una radiante camarera se acercó a Kevin y María. Tenemos una reserva en la ventana, dijo Kevin. Sí, os acompaño. La camarera les indicó su mesa y les sirvió un menú. ¿Cuándo estarán listos para pedir? Toque el timbre. Gracias. Kevin abrió el menú y se lo dio a María. Elige todas las delicias, querida. Solo con ver las fotos y los exquisitos platos a María se le hizo la boca agua. Pero le asustaron los precios. Kevin, los precios aquí son tan mordaces, y tú cubres los precios con la palma de la mano, y eligiendo los platos por el nombre y la foto, el hombre sonrió. ¿Seguro que puedes pagarlo todo? Digamos que el vagabundo que recogiste en la calle es en realidad un hombre muy rico. Kevin, pero la sorpresa de María no tenía límites. Comamos primero y luego te lo cuento todo. María acabó pidiendo un huevo, picatostes y ensalada de verduras. Kevin tomó el filete y la ensalada. De las bebidas, los enamorados tomaron un vino tinto ligero. Estás embarazada, pero un vaso no te hará daño. Por tu salud y la de nuestro bebé. María se sintió bien desde el primer trago. Hacía mucho tiempo que no bebía alcohol, de repente se sintió bien. Como un pájaro volando bajo el cielo. Parece que Cenicienta ha encontrado realmente a su príncipe. Felizmente, pensó la joven. Lo que estaba ocurriendo realmente parecía un cuento de hadas. Kevin volvió a llenarse las gafas. No, ya he tenido bastante, dijo María.
Ahora quiero escucharte a ti. Kevin le besó la mano. Lo primero que quiero decirte es que he vuelto para quedarme. Si me aceptas con los ojos, sobre todo con lágrimas de felicidad. Por supuesto, te aceptaré por 2 razones. Mi hijo necesita a su propio padre. Te quiero y te amo. Mi querida María, no solo me salvaste de la congelación, sino que me insuflaste las viró. Tendré que empezar por el principio. El caso es que soy el hijo de un multimillonario propietario de una gran cadena de salones de belleza. El negocio está bastante bien establecido y me reporta unos ingresos constantes. También tengo un hermano y una hermana. Como te puedo decir, mi padre no estaba muy encariñado con mi hermano y mi hermana, pero no anhelaba para mí. ¿Por qué Kevin en pasado? Mi padre murió no hace mucho. Pero déjame decírtelo en orden. Sí, dime, ¿por qué tu padre te quería a ti y no quería a tu hermano y a tu hermana? No sé cómo decírtelo. No quiero decir nada malo de mi hermano y mi hermana, pero mi hermano creció rudo, engreído. Y cuando apenas tenía 18 años, empezó a ir a los garitos, a drogarse y a echarse alcohol en los ojos. Su hermana tampoco era un regalo, por decirlo suavemente, y lo más importante es que quería a su hermano con locura y le consentía todo. El hermano y la hermana bromeaban juntos, quemando todo el dinero de su padre. Y le preguntaste a María: ¿qué hay de mí? Yo era un chico tranquilo en casa. Cuando tenía 15 años, descubrí el mundo de la poesía clásica persa y túrquica de Alice Chenaboy. ¿Te acuerdas? Crecí entre libros y compuse cuentos y poemas. Mi padre suspiraba que uno de mis hijos era hilandero y el otro un romántico, un poeta. ¿A quién iba a dejar mi negocio? Sin embargo, mi hermano no dudaba de que él sería el principal heredero de mi padre. Pero mi padre no parecía pensar lo mismo. Lo hizo. ¿Te lo dejó a ti? Sí. Cuando mi padre murió y despresentamos su testamento en presencia de un abogado, decía que el 80% de los bienes eran para mí, y mi hermano y mi hermana solo el 10%. Mi padre también me escribió una carta de despedida en la que me aconsejaba que confiara en los gestores de empresas de toda la vida, que no me involucrara, que viviera de los intereses y que me dedicara a la poesía y a la turcología. Ya está. Pero los hermanos no aceptaron la decisión de su padre. Con emoción María preguntó: Bien. ¿Y cómo acabaste en la calle? Es una historia difícil. Como he notado, no quiero hablar mal de mi hermano y mi hermana, pero resultaron ser zurdos. Cuéntalo, Kevin, lo entenderé. En fin, mi hermano y mi hermana decidieron hacerme quedar como un lunático incompetente. Llevaría mucho tiempo enumerar todas las manipulaciones y fraudes a los que habían recurrido. Pero al final mis queridos parientes consiguieron encerrarme en un hospital psiquiátrico de alta seguridad. Acabé allí sin pasaporte, sin teléfono. Me drogaban con fuertes medicamentos y en ocasiones incluso me pegaban. Kevin, María le agarró del brazo. Kevin sonrió amargamente. Para mí fue una prueba de fuerza. Allí, en el hospital, aún no había perdido las ganas de vivir. No te lo creerías, conseguí escapar. Así que allí estaba, en la calle, sin nada más que la ropa que llevaba puesta. Intenté pedir ayuda a la policía, pero me dijeron que enseñara el pasaporte. Y cuando les dije que no tenía documentos, me echaron. Así funciona nuestro sistema policial. Y en mi mente, me di cuenta de que tenía una oportunidad de al menos seguir vivo y empezar una nueva vida, aunque sin las riquezas de mi padre. Pensé que me ganaría las cajas de sopa. Recuperaría mi pasaporte, conseguiría una habitación y un trabajo como vendedor o mensajero. Te pediría que te casaras conmigo y viviríamos modestamente. Entonces, ¿por qué desapareciste? Cuando, después de ganar dinero en la tienda, me fui a vivir de alquiler, me encontró el abogado de nuestra familia, un buen hombre. Me convenció para que luchara, para que demandara a mis hermanos por la herencia que dilapidaron descaradamente. Casi dejaron que los salones se echaran a perder. ¿Y qué pasó después?
Lo que pasó después fue un pleito. Todos los hechos estaban en contra del hermano y la hermana los condenaron. Y todavía tuve que entrar en el negocio por un tiempo para que el negocio no se trastornara del todo. Pero traje de vuelta a un gerente sensato que por algún capricho había sido despedido por el hermano y la hermana. Poco a poco, las cosas fueron mejorando. Fue entonces cuando decidí que podía volver contigo. Siento haberte puesto nerviosa, por no decir otra cosa. María se giró hacia Kevin y lo besó suavemente. No pasa nada. Lo importante es que ahora estás conmigo. Kevin se arrodilló delante de María y le preguntó: mi amor, ¿quieres casarte conmigo? Lleno de lágrimas de felicidad. María exclamó: sí, claro que sí. Se abrazaron y se fundieron en un largo y apasionado beso. Y durante otra hora, sentados en un restaurante, hablaron de su futura vida juntos y de elegir un nombre para su hijo. Desde el restaurante nos dirigimos al apartamento de Kevin, en el piso 16 de un rascacielos de élite. Las ventanas tenían una vista maravillosa de la ciudad. Los enamorados se asomaron al panorama de la metrópoli y soñaron despiertos en voz alta. Al día siguiente fueron a una joyería. Kevin compró 2 anillos de oro macizo del más alto nivel. Y una semana después, se celebró una brillante boda para 500 personas en el restaurante que María había elegido. Los colegas de María, Peter, Miranda, Adriana y otros también fueron invitados como invitados. Se dieron cuenta de que se reían en vano de su Cenicienta e incluso la envidiaban un poco, pero en el buen sentido. En su viaje de bodas, los enamorados fueron a la isla de Pascua, donde ambos habían soñado visitar durante mucho tiempo, y a su debido tiempo, después de que la pareja regresara a casa, tuvieron un hijo, un hermoso niño sano, al que llamaron Phil en honor a su padre Kevin. Kevin se metió de lleno en el negocio y se hizo muy versado en los negocios. Pronto empezaron a crecer los beneficios de los salones. Kevin no abandonó la poesía con la ecología, con una tirada de 10.000 ejemplares. Lanzó su colección de poemas Copos de Nieve de Plata con una dedicatoria a mi princesa favorita, a quien debo mi vida. María dejó de trabajar como enfermera y se entregó a la maternidad.